Una mirada a los opuestos, buscando equilibrio. Contrapunto, con David de Sena. Hola, mi nombre es David de Sena y esto es Contrapunto. El tema de hoy se llama Dimensionar a Jesús. Filipenses 2, desde el versículo 4, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre que pienso en la figura de Jesús y pienso en cómo la figura de Jesús ha impactado en el mundo, comprendo que no todos dimensionan quién es Jesús. Y cuando se acercan las fiestas, creo que es bueno pensar no solo en su muerte y sacrificio, sino en el ejemplo de Jesús, en lo que Él nos dejó, en lo que Él hizo por nosotros, que creo que es fundamental y trascendente. Marcó la historia de la humanidad y sigue transformando nuestras vidas. No dimensionar la figura de Jesús muchas veces nos lleva a cargarlo en una cadenita o tenerlo en un tatuaje, ponerlo en cualquier repisita de nuestra casa sin comprender que Él vino a traernos un ejemplo de cómo vivir como seres humanos. Creo que entender las implicancias de haber dejado el cielo para venir y ponerse en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, asumir nuestra naturaleza, fue un tremendo desafío en donde Dios quiso acercarse para mostrarnos cómo ser humanos. Entonces, si no logramos entender esta dimensión de Jesús, dimensionar también que el simple hecho de dejar su naturaleza de Dios para asumir nuestra naturaleza fue un sacrificio en sí mismo, pero Él necesitaba enseñarnos cómo ser humanos, porque no sabíamos ser como Él nos había creado, ¿no? Él nos diseñó de una manera, nos pensó de una manera, para caminar sobre la tierra conectados al cielo, vivir una relación constante con Dios, vivir una relación dinámica en donde todo el tiempo Él nos mostrara y nosotros le pudiéramos obedecer voluntariamente. Y fruto del pecado eso se había perdido, pero dimensionar a Jesús nos permite entender que su ejemplo nos sirve para orientar nuestra vida. Yo creo que en este pasaje de Filipenses hay 3 principios muy básicos que está bueno que no se nos pasen de vista. Y el primero es la humildad. Si yo fuera Dios, me bajaría de esa naturaleza en donde no hay límites, en donde no hay trabas, en donde tengo el poder, la autoridad para hacer y deshacer a mi antojo. Y yo creo que es la demostración más grande de que la naturaleza de Dios está revestida de humildad. Y necesitamos nosotros mismos revestirnos de esto, ¿no? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, ¿no? Sino que se despojó de eso. Creo que nosotros necesitamos aprender a despojarnos de todo aquello que nos pueda privar de vivir de manera humilde. La humildad es una necesidad en la vida cristiana. Si nosotros no podemos tener humildad, jamás podremos ser un factor de cambio en esta sociedad. Porque todo el mundo anda con sus ideas, con sus pensamientos, creyendo que tienen la razón, y cuando todos pensamos que tenemos la razón, jamás nos entendemos entre nosotros. Entonces, creo que es fundamental bajar un poco la guardia, saber ceder y revestirnos de humildad. Ser humildes nos va a abrir muchísimas puertas, ser humildes nos va a conectar con la gente, y ser humildes por encima de todas las cosas nos va a permitir estar conectados con Dios, estar conectados a la fuente de la vida que es Él, porque nos vuelve dependientes. Reconocemos que solo no podemos, reconocemos que para vivir conectados al cielo hace falta no agachar la cabeza como
como una imagen de estar arrastrándose, pero sí reconocer que necesitamos de aquel que nos creó. Un segundo principio que veo es la determinación, porque él no tiró la toalla a pesar que sabía que al final del camino de su propósito estaba la muerte. Cuando uno logra ser fiel a lo que cree, cuando uno logra ser obediente a lo que Dios le llamó a hacer, necesariamente se vuelve determinado a cumplir con un propósito. Entonces, necesitamos seguir este ejemplo también de Jesús, el ejemplo de ser determinados. ¿Determinados a qué? Determinados a lo que Dios nos manda hacer. Él fue determinado y obediente a lo que el Padre le había pedido. Solo tenía que vivir 33 años y medio en la tierra y en esos 33 años y medio desarrollar un ministerio que nos ejemplificara cómo ser humanos para al final del camino morir por la causa inmensa, ¿no?, de reunirnos de vuelta con el cielo, de permitirnos estar nuevamente en comunión con el Padre. Entonces, es fundamental que aprendamos a determinarnos, tengamos determinación para que todo aquello que nos propongamos lo podamos concretar, sin importar lo que cueste, sin importar lo que duela. Y la tercera cuestión que surge en este pasaje, para mí fundamental, es que Jesús había encontrado una causa por la cual morir. Yo me he dado cuenta que la gente que trasciende es aquella que vivió su vida dispuesto a morir por algo. No es que le resultara fácil. Si uno lee los evangelios se da cuenta que Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, refiriéndose a su muerte, ¿no? Habrá sido un trago amargo para Jesús tener que enfrentar la muerte, pero él caminó consciente de que ese era el final de su ruta. Y creo que eso también dio una motivación. Cuando uno encuentra un motivo por el cual entregar su vida, en este caso, la causa del reino, yo creo que hay algo en nosotros que se quiebra respecto al temor. Y vivimos la vida asumiendo riesgos que de otro modo no asumiríamos, porque sabemos que la causa que nos motiva trasciende nuestras propias vidas. Jesús sabía eso. Jesús por eso estuvo dispuesto a morir por una causa que era tan grande. Yo creo que a veces no entendemos que él al morir estaba pensando en nosotros mismos. 2000 años atrás, kilómetros de distancia, individuos que quizás desde una mente humana jamás uno podría visionar, ¿no? Pero él estaba muriendo por toda la humanidad. Estaba dándose por toda la humanidad. Entonces, su ejemplo en la tierra es fundamental. Creo que si nosotros logramos comenzar a cambiar nuestra manera de pensar y entender que él vino a la tierra a mostrarnos cómo llevar adelante la vida, cómo tener un estilo de vida del cielo, ¿no? Creo que muchas cosas en nuestras propias vidas comenzarían a cambiar. No nos cansemos de buscar ser mejores en todo sentido. Y ser mejores es parecernos a Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir y creo que ahora que se acercan las fiestas es fundamental que podamos dimensionar a Jesús. Dimensionarlo en su humildad. Estuvo dispuesto a dejar la naturaleza que tenía, una naturaleza de Dios, no una naturaleza humana, y no solo hacerse humano, sino dentro de la humanidad hacerse siervo. Vino para servir a otros, vino para dar su vida por muchos. Ser determinados como él fue determinado, porque la determinación siempre nos lleva a concretar las metas que tenemos, a cumplir los propósitos de Dios. Así como él lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Las cosas que él hizo, las mismas podemos hacer. Él mismo los dijo, ¿no? Y por último, estar dispuestos a morir por una causa. Creo que tenemos que vivir dispuestos a morir por la causa de Cristo. Si así lo tocara, si así nos tocara, si esa fuera la ocasión, dispongamos nuestro corazón porque lo que estamos haciendo trasciende lo que somos. Y creo que eso debería llenarnos de alegría. Soy David de Sena
Esto es Contrapunto y el tema de hoy fue dimensionar a Jesús.